todos en el nombre del Señor Jesucristo. Es una grande bendición poder estar con ustedes para compartir la grande y maravillosa palabra del Señor. Siempre he creído que llegar a un lugar, a un hogar, a una familia o a una persona con el mensaje de Dios es llegar con vida, llegar con esperanza, es llegar con oportunidades. En otras palabras, es llegar con un gran regalo ante cada uno de ustedes que en esta noche, a través de este medio, pueden estar ahí viendo o escuchando la palabra y viendo también este video. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Hemos venido manejando unos temas y el tema que vamos a manejar en esta noche es ¿cómo sé que estoy en la verdad? Ese es el título del tema. ¿Cómo sé que estoy en la verdad? Y vamos a ubicarnos en la palabra del Señor. Vamos a hacerlo leyendo la carta a los Hebreos, en el capítulo número 13. El verso número 8 dice de la siguiente manera la palabra de Dios: Jesucristo es el mismo, ayer y hoy, y lo será para siempre. No se dejen extraviar por cualquier clase de doctrinas extrañas. Lo mejor es fortalecer el corazón con la gracia, no con alimentos que de nada aprovechan a quienes los comen. Gloria sea al Señor. Bueno, como la mayoría de los seres humanos consideramos que así como el cuerpo natural necesita alimentarse y lo hace a través de ingerir diferentes alimentos, también hemos descubierto que el espíritu o la parte espiritual del ser humano también necesita ser alimentada para fortalecer de esa manera la fe de cada uno de los que vivimos y escuchamos esta maravillosa palabra que se convierte como en el pan, en el alimento que ha descendido del cielo para fortalecer nuestra área espiritual. Entonces quiero que partamos nosotros de este punto, y es que para saber si algo es verdadero o es falso, hay que tener el conocimiento de ello. Y voy a colocar algunos ejemplos muy naturales, prácticamente ejemplos de niños. Y mire cuáles son. Uno de ellos es, para uno saber conocer los colores, es importante primero aprender a distinguirlos el uno del otro. Cuando uno es niño, es un bebé, para uno todo es igual, no sabe distinguir los colores ni nada. Pero cuando uno comienza a tener conocimiento, sabe cuál es el amarillo, cuál es el rojo, cuál es el verde, y va haciendo una diferencia de un color al otro. Ahora, quiero que notemos algo. Hay varios colores con el azul, varios colores del amarillo, varios colores del rojo y varios colores del negro. O sea, no es solamente estándar. De ahí se van despegando diferentes colores, de tal manera que ya le colocan azul marino, azul cielo, azul español, y le van colocando, y son azules. Pero al comienzo no había eso. Al comienzo más que todo era estándar los colores, pero la gente ha ido dándose de cuenta que a medida que van mezclando la una cosa con la otra, dan diferentes colores. Los colores se hacen de los mismos colores, de acuerdo al color que quiera tener, así mismo de los mismos colores se hacen. Es importante saber esto también, para que una persona sepa o se dé de cuenta si un billete es falso. Debe de tener ideas. ¿Como cuáles?
Algunos aprenden a verlo, al mirarlo se dan de cuenta si es falso o no es falso. Otros aprenden a conocerlo tocándolo. Al tocarlo se dan de cuenta si es falso o no es falso. Y otros lo cogen y de ahí se dan de cuenta. Y otros lo meten a una pequeña máquina que hay y allí se dan de cuenta si es falso o es verdadero. Entonces es importante tener la idea de esto. Cuando hablamos de doctrina, cuando hablamos de la Biblia, no podemos hablar con una persona que no tenga conocimientos. Si una persona nunca ha leído la Biblia, si nunca ha escuchado la palabra, si no tiene idea de ella, él no va a discernir en realidad qué es una cosa falsa o qué es una cosa verdadera. Entonces vamos a estudiar en esta noche algunos textos de la palabra del Señor. El escritor a los Hebreos comienza con algo muy puntual y diciendo: Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Ahora dice, si Él es el mismo, ustedes tienen que tener la misma enseñanza. Y dice, no se dejen extraviar por cualquier clase de doctrina que sea extraña. Lo mejor es fortalecer el corazón, pero no fortalecerlo con cualquier cosa, sino con la gracia, con el alimento que aprovecha, porque hay alimentos que no aprovechan. En otras palabras, hay enseñanzas bíblicas que a la final, aunque sean de la Biblia, no sirven para nada, que en lugar de edificar, de construir una vida, lo que hace es destruirla. Como hay una gran discusión y una gran disputa, llamémoslo así, una gran pelea en la parte religiosa, y lo primero que vamos a mirar es que todo mundo tiene la verdad. Así que si usted tiene la verdad, lo que yo digo y no conmigo es falso. Y yo pienso también igual. Si yo tengo la verdad y lo que usted cree, lo que usted enseña, lo que usted sabe, no concuerda con lo que yo enseño, entonces lo suyo es falso. Y eso es lo que ha pasado. Que todo mundo está lleno de la verdad, pero todo mundo está lleno de la falsedad y de la mentira. El apóstol San Pablo, que es uno de los que se dedican prácticamente a hablar y a explicar acerca de las doctrinas, él es el que más habla de doctrinas falsas, porque él vivió la época donde muchas personas negaron la fe, aún negaron a Jesús y tomaron decisiones equivocadas, enseñaron cosas que no debían de enseñar. Y yo quisiera que usted se ubicara en la antigüedad, en la época de Noé hacia atrás, toda esa época de Adán hasta Noé, hubo mucha gente que sí conoció de Dios. Porque la Biblia dice que de cierto tiempo para acá, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Otros dicen, otra versión dice, que los hombres comenzaron a adorar a Dios. Pero cuando llegó todo al final, que usted conoce de pronto la historia, usted se da cuenta que el único que en el momento se encontraba con capacidad espiritual y conocimientos verdaderos solamente era Noé. Porque la Biblia dice que el Señor halló gracia en él, porque se dio de cuenta de que él era honesto o justo en su época. O sea, era totalmente diferente. Y cuando hablamos de la salvación, mire que las personas que se salvaron fueron, o sea, los seres humanos fueron muy poquitos, 8 personas. Animales fueron demasiados, pero personas fueron muy poquitas. Ahora viene otra parte.
La otra parte es desde Abraham, que se conoce la historia en realidad nuevamente en la parte de la religión, acerca de los seres humanos y Dios, el acercamiento, la forma como lo hacían ellos. Nos damos de cuenta que hay cosas que fueron muy reales, muy ciertas. ¿Quién dijo que el día de reposo en la Biblia no es verdadero? Es verdadero, es real, es cierto. Que el día sábado había que descansar. Ahora, lo que hay que ubicarlo es en el contexto en que se vivió, en el personaje en que se vivió, en el país en que se vivió. Y usted puede darse de cuenta que es real, es cierto, pero eso se vivió en toda la época de la ley. Y usted tiene que darse de cuenta que según la Escritura, Jesús fue el último hombre que aparece en el Antiguo Testamento que cumplió exactamente la ley como debía de cumplirse. Pero que a partir de ahí se iniciaba una nueva etapa, una nueva era, un nuevo estilo de vida, una nueva fe, una nueva forma de creer, una nueva forma de adorar, una nueva forma de conocer a Dios, que era totalmente diferente a esa época. Y a partir de ahí para acá es que se toma otra vez un fundamento doctrinal para que las personas puedan, de acuerdo a la doctrina que tengan, puedan tener la capacidad de hablar con Dios, encontrarse con Dios, vivir con Dios y vivir eternamente con Él. El apóstol San Pedro hace una referencia y quiero que la notemos. En el capítulo 3 de la segunda carta, el verso número 16, dice la palabra de la siguiente manera. Y lo repito en todas las cartas donde trata este tema. En ellas hay pasajes difíciles de entender, que algunas personas ignorantes que no conocen, inestables, interpretan torcidamente, como por otra parte lo hacen con el resto de la Escritura, para su propia perdición. Y dice Pedro: hermanos míos, ustedes están prevenidos, manténganse en guardia, no sea que arrastrados por el extravío de los que hacen el mal, pierdan su firmeza. ¿Y sabe qué dice él? Aconseja: crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque para Él sea la gloria, la honra por la eternidad. ¿Qué dice? Crezcan. ¿En qué? En el conocimiento. ¿En el conocimiento de qué? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el texto dice que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Ahora, el apóstol San Pablo vuelve y le escribe a Tito en el capítulo número 1, el verso número 10. Dice: son muchos en efecto los espíritus rebeldes, los charlatanes y seductores, sobre todo entre los circuncisos. A esos es necesario taparles la boca, porque trastornan a familias enteras, enseñando lo que no se debe por una vil ganancia. Entonces aquí comienza él a explicar quiénes eran. Dice: uno de ellos, su propio profeta, ha dicho: cretenses, eternos mentirosos, animales, perversos y glotones, perezosos. Y esta afirmación es verdadera, dice Pablo. Por eso, repréndelos severamente para que permanezcan íntegros en la fe.
En lugar de dar crédito a las fábulas judías y a los preceptos de personas que dan la espalda a la verdad. Todo esto es puro para los puros. En cambio, para los que están contaminados y para los incrédulos, nada es puro. Su espíritu y su conciencia están manchados. Qué bueno es uno aprender a discernir, a distinguir, a hacer la diferencia entre lo falso y entre lo verdadero. Y la única forma de hacer la diferencia es tomando en nuestra mano, en nuestra vida, en nuestra mente, la palabra de Dios. De otra manera, no se podrá. Hay muchos grupos religiosos que no están formados a través de la Biblia, que sus principios no son bíblicos. Aún el libro no es bíblico, tienen otros libros diferentes. Pero las personas, a pesar de que tienen otros libros diferentes, le involucran ahí partes bíblicas y le hacen creer que es de esa manera. ¿Cuántas personas están viviendo de una fe prestada, de una fe ajena? Una doctrina que en el momento real no le sirve para nada. Entonces, ¿qué me gano yo? Ejemplo, con ir a una congregación, con ir a una iglesia. ¿Qué me gano? Si mi doctrina no es competente, no concuerda con la provista por Dios a los seres humanos. Y ustedes, la mayoría de los que me escuchan, puede darse de cuenta que la palabra de Dios, hay un enemigo que ha tratado de desviarla, desubicarla, aunque ella es la misma por siempre. Sin embargo, la forma de interpretarla es totalmente diferente. Y por eso es que hay muchas personas que dicen, no, la Biblia es igual, es lo mismo, pero cada uno la interpreta de acuerdo a su manera. No, es que aquí no se puede interpretar la Biblia de acuerdo a la manera de que cada uno piensa. La Biblia no se interpreta de acuerdo a los pensamientos suyos o a los pensamientos míos. La palabra de Dios está establecida de una manera y de esa manera debe de funcionar todo el tiempo. Ella no es variable, que de acuerdo a la situación ella va cambiando. No, ella no es variable, ella es permanente. Por eso la palabra es conocida como palabra permanente. ¿Por qué? Porque es estándar. Aunque usted diga una cosa, ella se sostiene diciendo lo mismo. Ella no va a cambiar porque usted piense diferente. Ella no va a cambiar porque usted enseñe, hable diferente de ella. No, ella permanece igual. Ahora, lo que hay que hacer es ubicarnos en el contexto de la doctrina. Si usted hace parte de un grupo religioso y que se conserve o que diga que son apostólicos, debe de saber que los apóstoles tuvieron una doctrina muy sana y su doctrina fue ubicada tanto en la resurrección de Jesús, fue ubicada en el nombre de Jesús y también fue ubicada en el bautismo en el nombre de Jesús y fue ubicada en el contexto de la llenura del Espíritu Santo. Fue ubicada dentro de los dones que había para la iglesia. Si usted tiene una doctrina y no cree en los dones, entonces usted está fuera de la doctrina apostólica, está en otra doctrina totalmente diferente. Si usted asiste a una iglesia, tiene su Biblia y no cree ni en la resurrección, no cree que hay que bautizarse en el nombre de Jesús, no cree que hay que recibir el don del Espíritu Santo y no es soñando, porque hay mucha gente que ha recibido el Espíritu Santo según ellos en un sueño, no es soñando. El Espíritu Santo no se recibe soñando, ni lo reciben de cualquier manera. La forma como la Biblia da la señal indicada es hablando en otras lenguas, pero no lenguas aprendidas, porque hay muchos líderes que han aprendido a hablar lenguas y hay muchos creyentes de muchas organizaciones que aprenden a hablar en lengua para engañar a la gente. Hay muchos católicos, de mucha gente que hablan otras lenguas y piensan que por las lenguas
ellos serán aceptados delante de Dios. Están equivocados, porque así no es como enseña la palabra de Dios. Primero, Jesucristo es el mismo. O sea, Jesucristo es el mismo que estuvo allá en el libro de Génesis, no sé si usted recuerda, que hizo los cielos y la tierra, que creó al ser humano y a los ángeles. Fue Jesucristo quien lo hizo. Ese mismo Jesucristo fue el que estuvo en el desierto con todo el pueblo. Ese mismo Jesucristo fue el que estuvo en la época de los apóstoles con ellos. Los apóstoles murieron todos, por eso Jesucristo quedó permanente. Ese mismo Jesucristo es el que ha estado por más de 2000 años con los seres humanos. Es el mismo ayer, en el pasado, hoy, en el presente y mañana en el futuro. Si usted piensa que Jesucristo dejará de ser Jesucristo, porque hay mucha gente que llegará el tiempo donde Jesucristo dejará de ser Jesucristo, porque consideran que todo eso desaparecerá. Y la Biblia a mí me dice que Él es el mismo por todos los siglos. Así que, mi amigo y hermano, quiero invitarte para que tú puedas ubicarte. ¿Y cómo saber si tú estás ubicado en la verdad o no? La única forma de hacerlo es tomando la palabra. De resto no podrás, porque en la ignorancia no se conoce a Dios. No se conoce a Dios. Hay que recibir su palabra y a través de esa palabra uno se da de cuenta en realidad quién es Él y qué es lo que le gusta a Él y qué es lo que quiere Él. Apreciado amigo, quiero invitarte en esta noche. Si tu doctrina es una doctrina que tú ni sabes de dónde viene ni para dónde va, olvídala, arrójala a la basura, échale al tarro la basura. Y si tienes necesidad y quieres ser salvo, entonces échale mano a la palabra de Dios y ella te va a enseñar en realidad cómo es que tú puedes vivir para el Señor. No es por obras, y hay mucho que enseñar que es por obras, no es por obras, no es por lo que tú pienses que vas a ser salvo. Necesitas en realidad tener conocimiento para discernir la palabra, si es de Dios o no es de Dios. El hecho que diga Dios no significa todo. El hecho que diga Biblia no significa todo. El hecho que diga apóstol Pedro, Pablo, no significa todo. Eso no significa todo. Porque Pablo enseñó muy bonito, pero el apóstol Pedro dice que algunas de las enseñanzas de Pablo eran bien difíciles de interpretar, eran bien complicadas, y que por lo tanto habían personas que al llegar ahí se desviaban. Y al desviarse ahí, también se desviaban de otras escrituras y lo hacían para su propia perdición. Te invito en esta noche. Sigue estudiando la palabra de Dios con nosotros. Sigue escuchándola. Tu fe aumentará, tu conocimiento aumentará y tú serás diferente si la recibes y la aceptas. Que Dios te bendiga en esta noche.